Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la explicación del tema de la clase principal. Estamos en nuestra época de historia. Ya es la última clase de historia que vamos a tener en lo que es nuestra clase principal, porque vamos a cambiar de época a partir de la semana que viene. ¿De acuerdo? Bueno, el tema para el día de hoy es el siguiente: la reforma religiosa. Muy bien, bueno, ¿qué pasó en el siglo XVI en Europa? Hubo grandes cambios en lo que respecta a, al ámbito religioso. ¿Por qué? Porque parte de los creyentes, desconocieron la autoridad del Papa, y de la Iglesia, y entonces, pues ellos formaron su propia religión. A este movimiento se le llamó la Reforma Protestante, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Pues antes las iglesias vendían indulgencias, a los fieles, tanto ricos como pobres. ¿Qué eran las indulgencias? Bueno, ellos tenían que pagar para que sus pecados fueran perdonados, independientemente del pecado que hubieran cometido. Únicamente pagaban y ya automáticamente eran perdonados y ya no se iban a ir al infierno. Bueno, entonces, a cambio de este dinero, como les comento, pues ellos les decían que iban a descansar eternamente en el cielo. Y pues esa corrupción de los principios cristianos obviamente empezó a indignar a muchas personas, a muchos religiosos, entre ellos a un monje de origen alemán llamado Martín Lutero. Te voy a poner la imagen de este personaje porque fue muy determinante su labor para lo que es esta reforma. ¿De acuerdo? Mira, puedes verlo ahorita en pantalla. Bueno, Martín Lutero, fue un teólogo alemán y reformador religioso. Él, pues comenzó la reforma protestante en Europa en el siglo XVI. ¿Por qué la comenzó? Pues él consideraba totalmente inmorales estas prácticas que llevaba la Iglesia Católica, que era el cobro por las indulgencias y el perdón de pecados. Este, y pues con lo que él dijo y lo que hacía, pues generó un movimiento que hizo que se reformularan muchos de los principios básicos de la fe cristiana. Y de esta manera, pues lo que surgió fue una división del cristianismo occidental. En esta imagen que te voy a poner ahorita, es cuando él llega a poner lo que es las razones para separarse de la Iglesia Católica. La clavó en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Y pues obviamente los líderes de ese entonces religiosos, pues no tomaron a nada bien que él hiciera esto, porque fue una total rebelión a lo que ya tenían ellos como un orden preestablecido, más que nada. ¿Qué pasó después? Bueno, pues obviamente lo excomulgaron, debido a las acciones, porque lo llamaron a él a que fuera a retractarse. Y él, obviamente no lo hizo, al contrario, él dijo que si en las escrituras decía que lo que él había hecho estaba mal, entonces que lo juzgaran, pero si no encontraban un argumento, una base en las escrituras, entonces, pues no, no había razón para que lo juzgaran. Bueno, pues los líderes religiosos de ese entonces no se quedaron conformes con esto y lo acusaron de herejía. En ese entonces, pues acuérdense que a los que estaban en contra de sus ideas, de el orden preestablecido, como les comento, de las cosas, pues los acusaban de herejes, como en la edad medieval, y querían someterlos a diferentes torturas que los llevaran finalmente a la muerte.
Pero en este caso, a Martín Lutero, varios simpatizantes de sus ideas y de sus argumentos que él expuso para lo que fuera la separación de la Iglesia Católica, pues les pareció bien, simpatizaron con sus ideas, entonces buscaron la manera de protegerlo para que pues no se le diera muerto, o sea, que no lo capturaran las autoridades de la Santa Inquisición y le hicieran un juicio totalmente injusto para finalmente pues deshacerse de él más que nada. Bueno, entonces lo escondieron a Martín Lutero en un castillo. Obviamente pasó mucho tiempo allí. ¿Qué hizo durante todo ese tiempo que pasó encerrado en ese castillo escondiéndose? Lo que hizo fue traducir la Biblia del latín al alemán. ¿Por qué hizo él esto? Bueno, obviamente estaba pues encerrado, no tenía a lo mejor muchas cosas que hacer, como nosotros ahorita, ¿no? Que estamos encerrados y pues tratamos de aprovechar nuestro tiempo para descansar, para hacer muchísimas cosas, para a lo mejor leer un libro o ver a lo mejor una película que queríamos ver, una serie que queríamos ver y que no habíamos podido. Hemos estado haciendo ese tipo de cosas que nosotros consideramos que nos pueden ayudar a entretenernos y sobrellevar la situación. Bueno, lo que hizo pues Martín Lutero fue traducir la Biblia al alemán, porque él decía que para que las personas se pudieran sentir más cerca de Dios, pues tenían que leer las escrituras pero en su idioma, para de esta manera poderlas entender mucho mejor. Entonces pues él mostraba ese interés por, por las personas, para que aprendieran de la Biblia, y pues restaba toda la autoridad que tenían en ese entonces el papado, y pues se rebeló y se opuso firmemente contra ellos. Y pues pues como les estaba comentando, ¿no? El resultado de la división de la religión, de los cristianos más que nada, pues dio como resultado lo que fue que se crearan los protestantes. Había los cristianos católicos que respetaban a la iglesia y la autoridad del papa, y quienes no lo hacían y eran los protestantes. Entonces, hubo muchos conflictos entre católicos y protestantes, no llegaban a un acuerdo. Fueron muchos años que ellos tuvieron estos conflictos hasta que finalmente pues ya dejaron las cosas en paz, empezaron a respetar pues la manera de ver las cosas de cada uno, ya sin estarse atacando como lo estaban haciendo anteriormente más que nada. Y bueno, como les comentaba, los protestantes, pues ellos se negaban a reconocer que el Papa fuera el único que podía interpretar la Biblia. Más bien que todo el que creyera en las escrituras, pues podía hacerlo. Únicamente pues se ocupaba que las personas aprendieran el latín, que era el idioma en el que estaba escrito en ese entonces la Biblia. Pero Lutero facilitó las cosas al traducirla al alemán. Ya después, con el tiempo, pues empezó a traducir en otros idiomas para que pudiera llegar a más personas este conocimiento. Y eso es todo lo que tiene que ver con este tema de la reforma religiosa. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente tema del día de hoy. Te lo voy a poner en la pantalla para que tú puedas observarlo. ¿Sí? Ok. Bueno. El uso de la imprenta para la difusión del conocimiento. Ok, ahora vamos a ver un poquito acerca de este tema. La imprenta ya existía porque siglos atrás los chinos la habían inventado.
Pero en este caso, el alemán Johann Gutenberg se encargó de perfeccionarla. Y esto lo hizo en el siglo XV, lo hizo en el año 1450. Bueno, antes de que se pudiera tener este invento de la imprenta, pues los libros eran unas series de pergaminos escritos a mano. Eran reproducidos, pero de una manera muy lenta. Y era una tarea también muy complicada y muy costosa. Había lo que eran los escribanos, eran personas que pues daban fe de las escrituras, que fueran pues originales, y aparte de que redactaban lo que eran las cartas y los testamentos de la realeza. Entonces los escribanos incluso llegaban a tardar lo que son de 4 a 5 meses únicamente para copiar un texto de 200 páginas. Un texto un poco más grande que este libro. Este libro tiene 176 páginas. Entonces, imagínense, van a copiar este libro, dentro de unos 5 meses, pues ya les entregamos su copia. Pero nada más una. Para otra, pues son otros 5 meses. Y como son 18, imagínense cuánto nos vamos a tardar en copiar este libro. Además, imagínense, les iba a doler muchísimo la mano de estar escribiendo todo el rato, ¿verdad? Bueno, entonces, pues ya, también lo que pasaba antes es que los libros se concentraban más que nada en recintos religiosos, como monasterios. Y allí, los monjes especializados, pues, más que nada en escritura, pues los copiaban. Los copiaban uno por uno. Después habían monjes ilustradores. Estos monjes lo que hacían era decorar con dibujos o pinturas en miniatura las páginas de los libros. Obviamente, todo este proceso, pues obviamente era muy costoso, ¿verdad? Porque implicaba el trabajo de varias personas, además de muchos materiales. Y pues el costo de los libros era muy, muy caro, y solamente los que eran ricos podían acceder a comprar uno de estos libros. Entonces, imagínense, las personas que no contaban con los recursos suficientes para adquirir un libro, ¿creen que les interesaría aprender a leer? ¿Verdad que no? Sería como de, si no puedo comprar un libro, ¿para qué voy a leer? Algo así. Algo así pensaban las personas en ese entonces. Bueno, ya que platicamos ahorita de cómo se hacían los libros antes de la imprenta, ahora vamos a comentar cuáles son los beneficios que empezó a traer el uso de la imprenta. Bueno, como ya les comenté, Gutenberg la perfeccionó hacia el año de 1450. Y entonces, la imprenta lo que hizo fue que fuera más barata y rápida la elaboración de libros, porque se podían imprimir varias copias a la vez, y más que nada tenía un sistema de láminas movibles, y estas láminas eran de metal, y pues se llenaban de tinta y se prensaban en una hoja. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a ver cómo funciona una imprenta. Bueno, pues el funcionamiento de esta imprenta por Gutenberg pues no es tan diferente. O sea, son unas láminas que se tienen que poner dependiendo de lo que se vaya a imprimir. Y sí, efectivamente estas láminas pues son de metal. Les voy a poner la imagen de esta imprenta, y también la imagen de Johann Gutenberg para que lo identifiquen. Bueno, aquí pueden ver primeramente la imprenta. Como les digo, facilitó muchísimo lo que fue que se pudieran compartir las ideas, la difusión de mensajes. Y más que nada causó una verdadera revolución
¿Por qué? Porque por primera vez las ideas y los conocimientos se difundieron a miles de personas. Después de que se llegó a miles de personas, se pudo llegar a millones de personas. Como consecuencia de todo esto, pues se hizo necesaria la creación de bibliotecas y también de ¿qué se imaginan que se tuvo que crear? Si había personas que, bueno, la mayor parte de la población de ese entonces era analfabeta, ¿qué creen que necesitaban las personas si ya podían acceder a los libros de una manera pues más económica, más barata? Pues sí, obviamente necesitaban escuelas para aprender a leer y escribir. Entonces, la imprenta, pues además de facilitar la difusión de ideas, como les comento, de hacer todo más barato y más rápido en cuanto a la impresión de los libros, también fomentó en las personas ese deseo de aprender a leer y escribir para poder, pues saber, ¿no? Lo que había en los libros que antes no podían conseguir porque eran carísimos, porque la elaboración pues implicaba muchos gastos, muchos costos por las personas, por los materiales, por todo. Entonces ahora sí podía hacerlo. Y pues todos estos libros que se iban imprimiendo en las imprentas, obviamente también tenían que tener un lugar donde pudieran dejarse y también pudieran ser consultados. Y es por eso la creación de diferentes bibliotecas. Ya no se iban a guardar los pergaminos en los monasterios como antes, que allí los tenían resguardados y que eran los monjes únicamente quienes los copiaban. Pues no, ahora sí podían estar al alcance de cualquier tipo de persona que quisiera pues saber más. Te voy a poner ahora la imagen de Gutenberg. Bueno, él está aquí ahorita en la imagen y pues un dato interesante acerca de él. ¿Cuál te imaginas que fue el primer libro que él elaboró? ¿Cuál te imaginas que es? A ver. Me gustaría que dejaras en los comentarios el nombre del primer libro que tú te imaginas que él imprimió en esa imprenta. ¿Ya? Ok, bueno. Aquí tengo la respuesta anotada. Vamos a ver si coincide con lo que tú anotaste en los comentarios. Bueno, le voy a dar vuelta. La Biblia fue el primer libro que él imprimió en su imprenta. Obviamente en ese entonces estaba en latín, ¿verdad? Entonces la imprimió en latín. También imprimió más escritos en latín, por ejemplo, oraciones, hasta unas extensas obras de literatura, ciencias y técnicas. Entonces, eso es lo que tiene que ver más que nada con el tema del uso de la imprenta para la difusión del conocimiento. Ya lo que son los escritos, las investigaciones, los ensayos que hacían los grandes pensadores de esa época, pues podían ser difundidos con mayor facilidad a las personas. Incluso las razones que expuso Martín Lutero, que fue las que clavó en esa puerta de la catedral, se utilizó la imprenta también para que se pudiera llegar a muchísimas personas con las ideas que él había escrito en esas hojas. Entonces también en esa parte, pues lo que fue el uso de la imprenta, pues ayudó a la reforma religiosa, más que nada a esta revolución de los protestantes, ¿sí? Bueno, chicos, nos vemos ahorita en nuestra clase de trabajo manual.
ten a la mano tu libreta de historia para realizar el trabajo del día de hoy. Con tu lapicera, por favor. Entonces nos vemos ahorita en un ratito en la clase en vivo. ¿De acuerdo? Hasta luego.